Hoy estaremos hablando de un tema que nos interesa a todos. Aumentan los casos de la viruela del mono en 14 países del mundo. Este fin de semana, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud informó que unos 50 casos sospechosos estaban siendo investigados, sin mencionar a ningún país en específico. Advirtió que posiblemente se registrarán más contagios en los próximos días. Sin embargo, el foco y la ruta de contagio todavía no ha podido establecerse con claridad. Hoy el doctor especialista en infectología y medicina interna, Julio Castro, nos acompaña para hablar del tema. Hola doctor, buenos días, bienvenido. Quisiera que nos hablara acerca de qué se trata esta viruela del mono y cuáles son las diferencias con respecto a la viruela normal, tradicional, como la conocemos hasta ahora. Bueno, es un virus que filogenéticamente, o sea, dentro de su estructura de donde viene, está en el mismo grupo de virus de la viruela. Pero esto es un virus que es característico o tiene reservorio en los monos y por eso se llama viruela símica o monkeypox, es el nombre que se utiliza en los Estados Unidos. Las lesiones que produce son similares, pero su tasa de complicaciones y su severidad es bastante menor que el de la viruela normal. Y se descubre en el mundo o se identifica posterior a la desaparición de la viruela, al controlarse o erradicarse la viruela a final de los años 60, a principios de los años 70, cuando aparecen algunos casos en la República Democrática del Congo y Nigeria, se pensaba que todavía había reservorio de viruela y se identificó cuando se investigó que era el virus de viruela de simio y no era el viruela humana. Que tienen un comportamiento, como dije, un poco diferente. En el caso de la viruela de mono es mucho menos agresiva y mucho menos mortal. Doctor, yo estaba leyendo que era menos contagiosa, pero es que solamente de ver cómo se manifiesta en el cuerpo realmente me da de todo. ¿Por qué el tema de las pústulas? ¿Por qué se puede infectar? ¿Por qué esa formación de pelotas alrededor del cuerpo que incluye las manos y la planta de los pies? La buena parte de las enfermedades infecciosas, sobre todo virales, tienen la capacidad de producir ampollas. ¿Okay? La ampolla es una separación de las capas superficiales de la piel y que habitualmente en ellas hay una cantidad importante de virus. Pasa en el caso de la viruela de mono y en la viruela humana. Los ganglios, que es lo que tú dices, los nódulos, son parte de nuestra respuesta inmune de nuestro sistema inmunológico ante la presencia del virus y es una respuesta normal. Cada agente patógeno tiene su particularidad y sus órganos, así como COVID ataca fundamentalmente pulmón y sistema respiratorio, en el caso de la viruela de mono se multiplica fundamentalmente en los ganglios linfáticos y en la piel. O sea, tiene su propia predilección, pero la cantidad de virus es importante en el área de la vesícula. Nosotros le llamamos en realidad vesícula. Esa vesícula contagia con el contacto directo, al igual que la de la viruela, pero también, y es la forma como se piensa que está relacionada en este caso, en este brote que se está estudiando, que puede haber transmisión a través de pequeñas droplets o pequeñas gotículas de aire y que a través de contacto respiratorio muy cercano, ¿okay? Puede haber transmisión, que es lo que puede explicar por qué hay 11 países que tienen en este momento casos de este tipo de viruela que no han estado en África. Ojo, pero ha habido brotes anteriores, tanto de viajeros que habían ido a África por diferentes razones. En los Estados Unidos en el año 2003 hubo una epidemia también de monkeypox asociada a la utilización de mascotas que se llaman perros de pradera, que es un pequeño roedor que a su vez se infectaron con unas ratas que vinieron de Gambia probablemente en unos barcos. Entonces, no es la primera vez que esto pasa, porque ya se conoce de los años 70, pero sí es la primera vez que vemos simultáneamente en varias regiones del mundo, lo cual implica que hay una forma de transmisión humano a humano que antes no habíamos visto con tanta notoriedad. Sí, me gustaría que profundizáramos un poquito en este tema, doctor, porque tengo esa interrogante. Veo que en Internet uno se mete a investigar y dice que es una enfermedad infecciosa transmitida por animales salvajes, en este caso el mono, pero me gustaría saber cómo del animal se transmite al humano y del humano se transmite al resto de las personas, porque para saber cuáles son las medidas preventivas, si es que podemos hacer algo. La transmisión de animal a humano habitualmente es en zonas selváticas. Por eso es que la mayoría de los casos habían estado focalizados en la zona del sur de África, sobre todo en el África oriental,
lo que es República Democrática del Congo, Nigeria y Sierra Leona, es donde han habido, en esos países, esta enfermedad ocurre de forma endémica, es decir, hay casos todo el año, en unos momentos suben, en unos momentos bajan, pero es por el contacto que tienen los seres humanos habitualmente con roedores. A pesar de que se llama viruela de simio, el huésped natural o el huésped más común es los roedores. Y el simio y el humano entran a la cadena de transmisión de una manera azarosa, cazando, cultivando, o cuando los roedores se vienen a las viviendas de estas personas que tienen el primer contacto de lo que llamamos la generación 1. Pero sabemos que hay una generación 2 o una forma de transmisión 2 que es la de humano a humano, y es cuando el humano tiene contacto con las vesículas. Por ejemplo, suponte que una persona vaya a tomarle una muestra de sangre a un paciente porque está enfermo, ¿okay? Y no se pone guantes y esta persona tiene una vesícula y tú tocas la vesícula y tienes una microherida, por ahí puede entrar el virus. Pero también sabemos hoy en día que puede entrar a través de contacto respiratorio, es decir, si tú duermes con una persona que tiene monkeypox, se te puede transmitir, o si, por ejemplo, besas, abrazas o compartes fluidos, puedes transmitirte por vía respiratoria a través de contacto directo también. Eso explica por qué hay tantos humanos en este momento en diferentes partes del mundo, porque es muy probable que haya un evento común que produjo el super spread a nivel mundial. Se está apuntando a unos eventos en las Islas Canarias, donde hubo una fiesta donde había 80.000 personas. Hay un porcentaje importante de los casos de monkeypox que estuvieron en la fiesta o estuvieron en contacto con personas que estuvieron con la fiesta. Entonces empiezan ya a aparecer algunos elementos que pudieran, esto todavía está en estudio, estar relacionado y explicar lo que estamos viendo ahora. Doctor Julio, uno amanece y ve noticias como estas y uno dice, bueno, después de la pandemia, ¿cuántas cosas más irán a salir? ¿A qué se debe que se haya activado de alguna manera este nuevo brote de los casos de viruela de mono? ¿Hay algún estudio, algo que revele algún indicio como para que uno pueda entender qué está pasando? Fíjate, en realidad quienes trabajamos en el área de enfermedad infecciosa, esto no es nuevo para nosotros. Es decir, si tú ves la secuencia de zoonosis, que es a la cual el grupo de enfermedades donde podemos calificar esta enfermedad, las zoonosis vienen acelerándose en los últimos 20 años en el mundo. Tienes las diferentes formas de SARS, has tenido fiebre amarilla, tienes dengue, que también puede ser eventualmente una zoonosis. Entonces, las zoonosis más bien que disminuyendo, vienen aumentando cuando ves en el mundo entero, y esto probablemente hay un nexo común, y es la relación que tiene el ser humano con el medio ambiente, que es algo que tenemos que pensar. Pero también hay otro fenómeno, que es que ahora la gente viaja mucho más. O sea, tú agarras un avión y en 9-10 horas cambiaste de 3 continentes, y eso antes no pasaba. Entonces, todas estas cosas que tienen que ver con la conectividad, la globalización, los viajes de mucha distancia en muy poco tiempo, hacen que tengamos este tipo de enfermedades. Por ejemplo, era impensable que ibas a tener ébola en América, porque una persona enferma con ébola en África era difícil que fuera a América. Pero bueno, ya tuvimos ébola en América de alguna manera. Entonces, todo esto producto de la forma como nos estamos relacionando los seres humanos en este momento. Doctor, ¿qué pueden hacer los países para prevenir? ¿Y cuál sería el llamado de atención en este momento? Fíjate, un elemento fundamental es mantener las estructuras de información y de denuncia epidemiológica. Eso es un elemento crítico, ¿ok? Es un elemento crítico porque es lo que te da la pauta de investigar que algo raro está pasando. Entonces, eso es un elemento formal, es algo que no podemos dejar, es algo que no podemos dejar de hacer, y que más bien hay que invertir en que esos sistemas de detección. Lo segundo, mejorar los sistemas de identificación temprana de la enfermedad, porque no es pensable que vamos a erradicar todas las enfermedades, ¿ok? O sea, uno le gustaría que erradicaran todas las enfermedades, pero eso no va a ser posible, porque hay nichos naturales como esta enfermedad, que es un caso típico, y la fiebre amarilla es otro, que erradicar la enfermedad en el entorno selvático es prácticamente imposible. Entonces, todas las zoonosis son muy difíciles de controlar, porque es muy difícil controlar la transmisión en los entornos no humanos. En los humanos es difícil, imagínate en controlar
la transmisión de fiebre amarilla en los monos, en las selvas de galería, en toda la selva, la zona Sí, amazónica claro, de prácticamente América, imposible. es prácticamente imposible. Entonces, la moraleja es mejorar nuestros sistemas de detección, mejorar nuestros sistemas de producción de vacunas y medicamentos y mantenernos alerta porque, digamos, no puedes bloquear los viajes de todo el mundo, pero si tienes unos sistemas de alerta que sean eficientes, tú probablemente puedes bloquear esa enfermedad. Es decir, una vez que la identificas, tú haces lo que se llama un cerco epidemiológico y logras controlar de que esa enfermedad no siga expandiéndose muy severamente. Doctor Julio, me gustaría saber cuáles son los síntomas para nosotros estar atentos en caso tal de que tengamos esa manifestación. ¿Qué podemos hacer? Estuve leyendo acerca de la vacuna. Dice que la vacuna de la viruela es 85% efectiva en este tipo de viruela del mono, pero que no está disponible. ¿Existe algún tipo de test como lo existía con el COVID? ¿O cuáles son los pasos a seguir, el protocolo en caso tal de tener un síntoma? En el caso de los síntomas, es una enfermedad infecciosa, viral, febril, empieza con fiebre, malestar general, dolor del cuerpo, pero el signo característico es la aparición de las ampollas, ¿ok? La aparición de nosotros le llamamos flictena, es una lesión elevada, se toca, usted cierra los ojos y la toca y la ve, es dolorosa, ¿ok? Tiene un líquido adentro y a veces no es fácil diferenciarla si uno no tiene experiencia de otras enfermedades que pueden producir ampollas infecciosas, donde están, por ejemplo, la infección por herpes zóster o algunas otras enfermedades que pueden producir lesiones parecidas, herpes también. Entonces, tiene que ir al médico si aparece alguna de estas lesiones para verlo. También produce ganglios inflamados, habitualmente alrededor de donde están las lesiones. Por ejemplo, si usted tiene lesiones en la mano o en el brazo, habitualmente usted va a tener ganglios en la axila o en el codo, que se los toca, unos nódulos que va a tocar. Da malestar general, puede dar dolor de cabeza y ese es el síntoma, esos son los síntomas característicos, digamos, parecidos a otras enfermedades infecciosas virales. Pero el punto central son las lesiones que son las que nos hacen llamar la atención y a las que deberíamos estar muy pendientes. Sí, Para la porque parte a veces se puede diagnóstica, infectar, doctor. He visto sí, sí, muchísimas fotografías que sale como una pus, como pústulas. sí, eventualmente una de las complicaciones es que las personas que tienen muchas lesiones y no tienen el suficiente higiene o cuidado, estas vesículas se pueden infectar. Entonces ya tienes una infección bacteriana sobre una infección viral. El diagnóstico debe hacerse con PCR, idealmente. ¿Ok? Las pruebas de anticuerpos, que son más rápidas, más fáciles y más baratas, no son tan buenas porque todavía un porcentaje de la población, como es el caso mío, que estamos vacunados de viruela, y al estar vacunados de viruela tú tienes anticuerpos contra la viruela. Y los Ah, anticuerpos perfecto. te pueden dar la falsa información de que te has infectado cuando no es así. Lo que tienes son anticuerpos de protección por enfermedad o por vacuna. Entonces, el diagnóstico ideal debería ser con PCR de las vesículas y eventualmente de secreciones respiratorias. En el caso de los niños, ya para despedir, doctor, ¿sería importante llevarlos a colocar la vacuna de la viruela o eso no existe en este momento? En este momento es muy difícil la disponibilidad de vacuna de la viruela y no tiene sentido crear una alarma mundial y llevar a los niños a vacunar de viruela porque no va a haber vacuna suficiente, ¿ok? Probablemente si va a haber algún esquema de vacunación va a ser personal de riesgo, probablemente personal de salud, pero es muy escasa la posibilidad de vacuna de la viruela. La vacuna de la viruela original ya no existe, ¿ok? Que era una vacuna hecha a virus vivo. Hay una versión moderna de la vacuna de la viruela que es a virus atenuado y que hay muy poquitas producción a nivel mundial. Yo no esperaría, ¿ok? No esperamos que el monkeypox se convierta en una pandemia tipo COVID y que haya cientos de miles de personas en el mundo infectadas. ¿Ok? Esto pareciera que va a llegar quizás a unas 200, 300, 800, 1000 personas en el mundo entero, pero no que estemos hablando de cientos de miles como hablamos con COVID, porque su potencial pandémico por su forma de transmisión no parece ser algo notorio, al menos hasta este momento. Así es, el presidente Biden también reforzaba y decía que no era motivo de alarma en este momento. Gracias, doctor, por compartir con la audiencia todos esos conocimientos y recomendaciones sobre qué hacer en caso tal de presentar síntomas. Muchas gracias. Un placer, hasta luego.